Hoy vamos a continuar con nuestra clase del libro Pecados Respetables. Ya estamos en el capítulo 3. Yo le invito a que usted me acompañe a la página 27. Hoy estaremos estudiando desde la página 27 en adelante, bajo el título La malignidad del pecado. Cómo el pecado es pecaminoso. Cómo el pecado es algo que verdaderamente no se muestra de una manera bonita, aunque se disfraza de una manera bonita en muchas ocasiones. Así que vamos a estar en esta hora estudiando este capítulo 3, la malignidad del pecado. Yo les invito a que me acompañen ahí a la página 27 y vamos a ver estos 3 puntos que tenemos aquí en la pizarra: la contaminación del pecado, la expresión del pecado en nuestras vidas y número 3, una radiografía de lo que es el pecado. Así que vamos a comenzar en esta hora viendo estos principios. Lo primero que nos dice en la página 27, y estoy en la primera línea ya, la página 27 arriba, lo primero que nos dice el autor es que la palabra cáncer es una palabra que en muchas ocasiones, cuando la escuchamos de primera instancia, y especialmente si es para nosotros o alguien muy cercano, es una palabra que choca, una palabra que muchas veces causa, dice él, una sensación de desmayo, de desesperanza, de temor, cuando escuchamos por primera vez ese diagnóstico tal vez. Y incluso él habla acerca de personalmente cómo su esposa murió de cáncer y fue un proceso muy difícil para ellos. Pero nota lo interesante que quiere plantear el autor aquí en esta primera sección del libro, en la página 27, es que el pecado, nos dice el autor, es como un cáncer que tiene la capacidad de regarse fácilmente y rápidamente. Noten la idea que él presenta aquí en la primera parte del libro. Si usted leyó el capítulo 3, la primera sección, el autor habla de eso. Cómo el pecado tiene una capacidad de contaminación increíble. Bueno, piensa en esto. Jorge, mi ejemplo. Imagínate por un momento que Jorge tiene un vaso delante, vaso de agua, una botella de agua que se va a tomar. Y nosotros le decimos: Jorge, mira, esta agua es 100% limpia, fue sacada del pozo más profundo, pasada por los procesos de purificación, osmosis y todo lo que hacen las compañías estas que hacen las botellas. Esta es la más pura que tú te puedas tomar, Jorge. No hay una agua más pura que esta. Salió del glaciar. Usted sabe que hay una agua que dicen que sale del glaciar, que te la venden como a 5 pesos, una botellita así. Pero anyway, imagínate que esa es la botella, Jorge. Y cuando usted tiene esa botella, Jorge, yo te la voy a dar y te digo, es 100%, acabadita de sacar del glaciar, los procesos de filtración. Lo único que tiene una pequeña cantidad, tal vez, no sé, esto es un número para ponerlo, de mercurio en ella. Ponle lo que tú quieras, otro contaminante, cianuro. Algo muy venenoso, que todos sabemos que provoca la muerte. La pregunta que nos hacemos es, ¿te tomarías tú esa botella de agua? ¿Qué haríamos nosotros, una persona racional? ¿Qué haríamos con eso? Una botella de agua que te dicen que tiene todos los elementos de ser el agua más pura, pero tiene ese pequeño por ciento de un contaminante que es mortal. ¿Qué haría una persona racional con eso? Lo rechaza. Y el que te lo está ofreciendo te puede decir: mira, pero es que es 100% agua sacada del glaciar y pasada por osmosis y por todos los procesos. Pero tu idea va a ser: oye, pero es que aún eso que parece pequeño tiene la capacidad de matarte. Aún eso que parece pequeño tiene la capacidad de contaminar. Y aquí es donde quiero llegar. Contaminar toda el agua que parece pura. Tiene la capacidad de contaminar. Y la cuestión es que normalmente estos procesos, y esto usted se lo puede preguntar a Carlos, ahorita le pregunta a Carlos, lo sienta para que le dé una clase de química. Carlos trabaja mucho en esa área, eso fue su preparación. Y imagínense cómo es esa contaminación química, aún en el proceso químico, de tú tener un contaminante, algo que hace daño, y cómo eso se mezcla con el agua o con cualquier otro líquido. Y piensa por un momento, hay aspectos o hay venenos
que cuando usted lo mezcla con un líquido que usted se puede tomar normalmente, le puede hacer daño rápido porque la contaminación o la capacidad de contaminación que tiene ese veneno es demasiada, aunque sea poquito. Bueno, hay picaduras de avispas, de arañas pequeñas que pueden ser mortales. Entonces la pregunta es, ¿cómo eso ocurre? ¿Cómo es que una pequeña, si mi cuerpo tiene tanto líquido y tanta sangre, uno piensa, ¿cómo es que una pequeña me picó? Eso es pequeñito. ¿Cuánto líquido me pudo poner ese animalito cuando me picó? En proporción con el líquido que hay en mi cuerpo. Bueno, así, claro. Es que es algo común. Pero la idea es cómo hay cosas que tienen la capacidad de causar una gran contaminación y en una forma muy rápida. Se expande. Ese veneno se expande rápidamente. Bueno, literalmente, aun cuando usted lo ve, no sé si lo ha visto en películas, en documentales, ese veneno, los venenos de animales que paralizan. Hay venenos que son tan fuertes que incluso pueden paralizar. Porque tienen que ver con el sistema nervioso del ser humano. Pero ¿cómo eso llega en nada, en segundos, en minutos? Contamina nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que estaba sano hace unos minutos atrás y ahora está contaminado. Hay algo contaminante en nuestro cuerpo, nos hace daño, nos puede matar. Así que noten lo que el autor va a hacer aquí en la primera sección del libro. Va a presentar la capacidad de contaminación del pecado. El pecado es algo, nos dice el autor, que se riega fácilmente y que se riega rápidamente. Son dos factores que tenemos en contra. Mi hermano, con lo que usted está luchando, con el pecado en su vida diaria, eso, mi hermano, no es algo pasivo. Escuche bien. Escuche, el pecado siempre va a procurar ganar territorio. El pecado siempre va a estar buscando estar activo. Esa naturaleza pecaminosa que hemos hablado ya, y ahorita describiremos un poco más adelante, esa naturaleza pecaminosa siempre va a buscar llenar espacios, estar activo. Siempre va a buscar estar contaminándote. Siempre va a buscar regarse y lo hace fácilmente, lo hace rápidamente. Y si tú no estás pendiente y si tú no te das cuenta, a veces es demasiado tarde. De hecho, toda esa primera sección, vuelvo y repito, el autor está hablando de cómo en su propio caso, su esposa falleció por una situación similar. Ya era demasiado tarde, ya estaba demasiado contaminado el cáncer en su cuerpo. Y miren lo que él nos dice en la página 27 al final, el último párrafo acerca de este tema. Él dice, el pecado es una malignidad espiritual y moral. Si se le deja sin control, puede diseminarse por todo nuestro interior y contaminar todas las áreas de nuestra vida. Tiene esa capacidad de contaminar todas las áreas de nuestra vida. Y lo que es peor, con toda seguridad, provocará una metástasis a partir de nosotros y se extenderá hacia los creyentes que nos rodean. Así que lo primero que se nos presenta en la página 27 es que el pecado es una realidad moral que está en nosotros, opera en nosotros, contamina todas las áreas de nuestra vida. Es como un cáncer que se va a regar rápido y fácil. En segundo lugar, nos dice ahí mismo, el autor, lo acabamos de leer, este es un cáncer que provoca una metástasis en el corazón, no solamente nuestro, sino de alguien más. Pero hermano, el pecado es algo que lo comete usted, pero muchas veces las consecuencias no son solo para usted. El pecado es algo que usted lo hace incluso en la soledad. Usted puede hacer un pecado en la soledad sin que nadie esté alrededor, sin que nadie lo vea, pero ese pecado tiene unas consecuencias que van más allá de ese pequeño lugar donde usted se encontraba. Piense por un momento en David, que hemos hablado ya de su historia. Esa tarde o ese día que David salió al techo, allí a mirar por el techo, ese día que él se supone que estuviera con los reyes peleando, ese día, interesante, piense por un momento, David pensaba, justo antes de acometer ese pecado, usted cree, genuinamente, piense, David pensaba o creía que él tenía la capacidad o iba a adulterar, asesinar a una persona, adulterar con otra persona y asesinar a su esposo. ¿Usted cree genuinamente que David, el David que conocemos, el David que usted lo ve desde que es llamado, desde siendo un joven, cuando se muestra en el registro bíblico, que era un jovencito fiel, un pastor de ovejas fiel,
que servía a su papá cuidando las ovejas, y cuando venía el lobo y cuando venía el león siempre, o cuando venía el oso y el león, siempre él estaba listo para defenderla. Que un día fue a llevarle comida a sus hermanos y allí se encontró con un gigante Goliat que nadie quería pelear con él. Todos estaban aterrados, todos le tenían miedo. Y ese gigante empezó a burlarse de Dios. Y cuando eso ocurrió, este jovencito valiente, ¿qué hizo? Oye, pero nadie va a pelear contra él. Él está blasfemando contra nuestro Dios. Él se prestó para estar listo para la batalla. Le pusieron una coraza, un uniforme de soldado y no le servía. Así que él fue al arroyo, busca 5 piedras y va donde el gigante y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza, jabalina, con toda tu estatura, pero yo vengo contra ti en el nombre de el Señor. Y lo derrota. Ese es el David que comienza luego a convertirse en un hombre de la corte real, empieza a trabajar para Saúl. Pero usted sabe la historia, se la estoy resumiendo. O sea, él tiene que huir por su vida porque Saúl quiere matarlo, después llega el reino, David se convierte después David en un buen rey. ¿Pensaba David en todos esos momentos de gloria, si queremos llamarlo así, que él tenía la capacidad de ser un asesino y un adúltero? Imagínate que tú viajas en el tiempo y viajas a días antes, meses antes, años antes de que hubiera acontecido ese pecado que estamos hablando de David, y tienes la oportunidad de entrevistarlo y hablar con él. Y Ramón va allí con su libreta de periodista y le dice: David, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes que de aquí a miles de años vamos a estar hablando de ti? Y vamos a estar hablando de cosas buenas, pero también vamos a estar hablando de un momento donde tú tomaste a una mujer que no era tuya, fuiste un adúltero y cometiste un asesinato porque tú lo mandaste a asesinar a alguien, a uno de tus soldados. Eso sería como una locura pensar eso. Pero noten la capacidad contaminante del pecado, que en segundos llevó a este hombre que para toda la luz era un hombre devoto, abrió la oportunidad y abrió la puerta a pecar contra Dios por algo que comenzó, mi hermano, con lo más inofensivo posible. ¿Cómo comenzó ese pecado? ¿Dónde comenzó todo? Lo más básico, ¿dónde comenzó? Una mirada. Después se metió aquí y se fue procesando. Pero ¿dónde comenzó? Una mirada. Y dice, algo tan sencillo, algo que es inofensivo como una mirada, tuvo la capacidad de llegar a adulterio, fornicación y asesinato. Sí. Miren la gravedad del pecado. Yo le decía en las primeras clases, cuando damos la introducción, de que un pecado invita a otro, normalmente no va solo. De que el pecado es como una bola de nieve. Y usted lo ve en la historia de David. Y David termina cometiendo este pecado. ¿Y usted sabe qué? Yo he estado repasando nuevamente esa historia y normalmente nosotros nos enfocamos en la primera parte, cuando usted tiene a David cometiendo este pecado. Pero llega un momento donde él les dice unas palabras a Joab. Joab era el general, este general al cual él le había dado unas instrucciones de que, oye, a Urías, el esposo de esta mujer con la cual yo me acosté, envíalo al frente de batalla. Para cuando vengan los golpes duros, pues que él lo reciba primero y lo maten. Vamos a salir de él. Esa es la instrucción. Y lo más fuerte de ese caso es que ¿quién lleva la carta? ¿Quién le lleva la carta? La sentencia de muerte. Eso es cruel. Se la da en la mano a él, a Urías, para que Urías le lleve esa carta ahí, sin saber, porque él no podía abrir eso. Era una carta del rey. Así es, me parece mucho. Se la da y esa era su sentencia de muerte. Pero yo quiero que veamos un momento, porque hay algo que no le prestamos mucha atención. Normalmente vamos de ese evento del pecado, brincamos a el otro capítulo cuando Natán va y lo confronta. ¿Se acuerdan de eso? Que lo vimos también en la introducción. Pero hay una porción que está casi al final, quiero que me acompañen allá, que nos da mucha luz acerca de la capacidad de contaminación del pecado. Cómo el pecado tiene una capacidad de fácilmente propagarse y cegarnos. Y mi hermano, lo hace muy rápidamente. Miren conmigo, segunda de Samuel,
capítulo 11, los primeros versos, tenemos la narrativa de ese acontecimiento, que es donde normalmente nosotros nos enfocamos. Pero miren lo que ocurre desde el verso 22 en adelante. Un mensajero llega y cuenta a David lo que Joab, el general, le había enviado. O sea, después que David manda a matar a Urías, a que lo pongan en el frente de la batalla, envían un mensajero para que regrese con las noticias de lo que ocurrió en la batalla. Y escuchen esto. Verso 23. Fue el mensajero y llegando, verso 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo, Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, quiero que alguien note lo que dice el versículo 25. ¿Cómo el pecado trabajó tan rápido en la vida de David? Se propagó, incluso tuvo la capacidad de cambiar sus convicciones y cegarlo. David le dice a este mensajero, oye, vuelve allá a la guerra y dile a Joab, dile al general, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ahora uno, ahora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntate. Gracias, Joan. Esa es la mejor palabra para describir esto. Indiferencia. Acaba de cometer adulterio, fornicación, acaba de mandar a asesinar a alguien, a uno de sus siervos. ¿Y qué está pasando aquí? Indiferencia. Mire lo que le está diciendo Joab. Oye, Joab, tranquilo, aliéntate, anímate. Sigue peleando allá en la batalla. En cuanto a esto que pasó con Urías, no tengas pesar por esto. O sea, tranquilo, Joab. ¿Esto fue qué? ¿Qué le dice ahí? Vamos a pasar esto como un qué. Ahora mueren uno, otros mueren ahorita. Gracias, así es. Un accidente. Él sabía que era un soldado o algo así, no sé. Era la idea de fue algo que ocurrió. Que si no hubiera ocurrido hoy, hubiera ocurrido mañana. Mi hermano, él fue el que movió las cosas con su autoridad para que Urías fuera muerto. Él sabía que eso no fue una flecha que cayó a lo loco y lo mató. Eso fue intencionado, eso fue planificado, un asesinato planificado. Pero está indiferente. Mi hermano, pero este David, usted lo ve. Miren, no tiene que ir muy lejos. Vaya unos capítulos más atrás. ¿Se acuerdan de la historia de Mefiboset? Una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento. David teniendo misericordia de uno de los hijos de Jonatán, de los descendientes de Saúl. Es el David piadoso. El David que quiere en nombre de su Dios, porque él ama a Dios y quiere mostrar la gracia y la misericordia y el amor de Dios. Ese David, ¿sabes dónde aparece eso? En el capítulo 9. Usted pasa la página y ya está en el 11. David yendo al techo, mirando a esta mujer, dejándose seducir por el pecado y comienza esta escalada hacia abajo de este hombre adentrándose en el pecado. Y yo creo que este texto está intencionalmente aquí, inspirado por el Señor, para que nosotros veamos la capacidad de contaminación del pecado, cómo se mueve rápidamente, cómo de un pecado salen muchos otros, y cómo el pecado nos ciega y nos hace indiferentes. Cauteriza nuestra conciencia. Hay un autor, John MacArthur, él tiene un libro sobre ese tema, muy bueno. La idea es como la conciencia cauterizada. Cómo la conciencia de nosotros queda como dormida, como simplemente peco hoy, peco mañana y peco después y simplemente ya no lo veo como grave, ya no lo veo como pecado. Bueno, miren aquí a David diciéndole a este hombre, tranquilo, no tengas pesar por esto, que esto no te quita el sueño, esto ya pasó, como si esto fuera poco. Acabas de asesinar a un hombre, pero esto es poco, y te llevaste a su mujer.
y te acostaste con ella. Esto no es algo grave. ¿No está en el concepto? No es algo grave. De momento, para David se le redefinió en su mente todo lo que era el concepto de pecado. Quizás antes el pecado era algo grande, pero de momento cuando él mismo estaba envuelto en el pecado, participó en el pecado y se dejó seducir, de momento ahora cambian los valores. Miren cómo cambian rápido los valores de la propia mente de uno. Y ahora él dice simplemente, tranquilo, no tengas pesar por esto. El pecado provoca una metástasis muy rápida, se riega fácilmente, tiene consecuencias rápidas muchas veces. Y esas consecuencias, mi hermano, escuche bien, no solamente tienen que ver con nosotros, siempre afectan a los demás. No, pero es que yo vivo solo. Oye, pero ¿realmente tú vives solo en el mundo? Yo tenía un profesor que me encantaba sus clases, es italiano él. Me dio una clase de bioética y filosofía en la universidad. Se llama Giuseppe Zaffaroni. Y ese profesor, los que están en la Católica, cojan clase con él. Y este profesor, es muy intelectual, muy bueno las presentaciones que él hacía. Y yo siempre recuerdo este concepto que él trajo del tópico de la libertad, del hombre libre, una clase de filosofía. Y él terminaba la clase, imagínate, un grupo de jóvenes ahí en las clases, y él empezaba hablando así, oye, el hombre es libre, tú eres libre. Y claro, ¿qué van a decir los jóvenes? En medio de su juventud, claro que yo soy libre, yo hago lo que yo quiero. Y no tiene implicaciones en la vida de los demás. Entonces yo recuerdo siempre, hay unas notas que yo hice en mi libreta, porque él ponía este concepto de, tú estás aquí, tú eres una persona. Y tú como persona tienes muchas conexiones. Tú eres hermano, tío, sobrino, nieto, estudiante. Ahí mismo tienes una relación, estudiante-profesor. Ciudadano. Tú no vives aislado nada, tú no eres libre nada en ese concepto que uno quiere a veces ver, de que yo soy aquí una islita por acá y no tengo nadie, ninguna esfera alrededor. Y yo no intervengo en la vida de los demás, ni nada de lo que hacen los demás interviene en la mía. Eso es un concepto falso. Lo que tú haces tiene consecuencias sobre la vida de los demás y lo que la gente hace a tu alrededor tiene consecuencias sobre tu vida. Eso es básico. Eso es algo que ocurre todo el tiempo. Miren, esta semana yo leí una noticia muy triste. El papá de esta familia, el hombre del hogar, está en la cárcel. Y está cumpliendo una sentencia en la cárcel. Su esposa va a visitarlo a la cárcel. Y va con su hijo. Un hijo muy pequeño, no tiene ni un año. A su esposa la arrestan allí en la cárcel porque estaba introduciendo droga. Y al bebé, ahí mismo, se lo lleva al departamento de la familia. Eso fue en Puerto Rico, hace unos días atrás. Dice, oye, los actos del papá, de la mamá, tienen consecuencias sobre ese niño que no tiene ni un año. El niño no tiene ni un año, mira todo lo que ya está envuelto. ¿Usted sabe qué es eso? Su papá está preso, su mamá va a visitar a su papá y ahí mismo la empresa introduciendo droga a la cárcel. Y se queda en un limbo, si podemos llamarlo así, este niño. Los actos tienen consecuencias, el pecado tiene consecuencias no solamente para ti, para los tuyos, para las personas que te rodean, para la iglesia, para la sociedad en la que tú vives, porque no vives aislado, no vives solo, ya te lo expliqué aquí. Todos los pecados tienen consecuencias. De hecho, a mí me gusta cómo lo presenta aquí el autor, Jerry Bridge, porque él dice que esa metástasis, en la página 28 arriba, a partir de nosotros se extenderá hacia los otros creyentes que nos rodean. Y mire lo que dice después, lo que acabo de explicar. Nadie vive en una isla espiritual o social. Eso es falso. Ese concepto de que tú vives aislado de todo y no te, como decía ahorita, no te afecta nada ni tú haces que le afecten las cosas a los demás. Nadie vive en una isla espiritual o social. Nuestras actitudes, palabras, acciones y hasta nuestros pensamientos más íntimos pueden afectar a nuestro prójimo. Mire el segundo párrafo, la última oración. Nuestro pecado provoca una metástasis en el corazón de alguien más.
Esa oración es muy importante que usted la marque. Nuestro pecado tiene esa capacidad de provocar una metástasis en el corazón de alguien más. Póngalo en la práctica. Tu pecado como en mi función. Yo soy esposo, soy papá. Ejemplo de mi familia. Soy hijo y todas las demás cosas las conexiones que tengo. Pero soy esposo y soy papá. ¿Mi pecado afecta a mi esposa? Claro. ¿Mi pecado afecta a mi hijo? Claro. Mi pecado afecta, y eso es como un círculo que empieza a abrirse. A los amigos, vecinos, sociedad en general, la iglesia. Es como una metástasis que no solamente va a afectar mi corazón, sino el de las personas que yo tengo alrededor. De hecho, mírenlo ahí mismo. Estamos en 2 de Samuel. Miren cómo se acaba esa historia. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías estaba muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió a David y le trajo a su casa. Oye, David está ciego. Es lo que uno piensa desde la perspectiva de acá, como espectador. Uno está sentado y está pensando, oye, pero como que uno quisiera mover a David así y decirle, David, despierta. Como a veces quisiéramos nosotros desde la perspectiva hacerle a una persona que vemos que se está hundiendo en el pecado y queremos detenerle y decirle, oye, despierta. O como hay gente que está procurando hacérnoslos a nosotros porque está ciego. El que está en esta caída hacia el pecado, al que le abrió la puerta, como le hizo David en este momento, mi hermano, está ciego. Y necesita a un Natán. El próximo capítulo. Necesita a alguien que en amor y gracia, con la autoridad de Dios, lo confronte. Y le diga, tú, porque Natán así fue lo que le dijo, tú pecaste. Has pecado contra Dios. Pecaste contra esta mujer, pecaste contra este hombre, pero has pecado contra Dios. Y noten, usted sabe, el capítulo 12, de momento, Dios le dice a David a través del profeta que él va a tener muchas consecuencias y que la espada no se apartaría de su casa. Y si usted sigue leyendo la historia, mi hermano, ¿qué cosas no le pasaron a David en su casa? Sus hijos se rebelaron contra él. Hubo violaciones entre hijo e hija de David. Eso ocurrió. Hubo sublevaciones. Absalón, ¿no se acuerdan? Se rebeló contra su papá tuvo que huir, su propio hijo se estaba rebelando contra su papá, le quería quitar la corona. ¿Qué muchas consecuencias más adelante tuvo David? Quiero hacer el paréntesis aquí, porque no es la parte de la clase. Pero recuerde, de hecho él lo dice aquí, él dice, oye, él dice como que téngame paciencia, dice el autor, que lo que estoy dando son malas noticias nada más. Hay un momento en este capítulo que él dice eso. Lo que estoy dando son malas y malas noticias. Téngame paciencia, ya vamos a llegar a la buena noticia. Para que la buena noticia sea buena, yo tengo que conocer que la mala noticia es bien mala. Al final eso es el evangelio. Y él no los presenta de esa manera. Así que por eso le está presentando la maldad del pecado. Pero haciendo un paréntesis y no quedarnos con la historia ahí, usted sabe el resto. David fue al único lugar donde podía encontrar perdón. Y David dice el texto que se arrepintió, lea el Salmo 32 y el Salmo 51. Y llegó un momento donde le dijo a Dios, Señor, límpiame de mi maldad, porque en pecado yo he sido formado, en maldad me concibió mi madre. Ya le entendía lo que vamos a hablar aquí en unos minutos, que él tenía una naturaleza pecaminosa que lo llevaba a pecar, que eso estaba dentro de él. Y le dice, Señor, perdóname, límpiame. Contra ti, le dice el Salmo 51, contra ti yo he pecado. Una oración de arrepentimiento que luego hace que David se aparte de ese pecado. Lo que es el verdadero arrepentimiento. Pero regresando acá, piense por un momento la capacidad de contaminación del pecado. Se riega fácilmente en tu vida y en mi vida. Y no solamente se riega fácilmente, sino que se riega con una rapidez increíble que nos lleva a estar ciegos, que es el punto que llegó aquí David, como acabamos de ver. En segundo lugar, ¿cómo se expresa entonces el pecado en nuestra vida? Miren en segundo lugar, página 28, ¿cómo es que se expresa el pecado en nuestra vida? Voy a leer el tercer párrafo.
para que veamos lo que nos dice el autor acerca de esto. Ahí en la página 28, tercer párrafo, dice: el pecado es mucho más que un hecho incorrecto, palabras hirientes o pensamientos malignos que nunca expresamos abiertamente. El pecado es un principio o fuerza moral que se anida en nuestro corazón y en nuestro ser interior. El apóstol Pablo llama el pecado la carne o nuestra naturaleza pecaminosa. Y hay varios textos bíblicos que hacen referencia a eso. Esa naturaleza que es pecaminosa que está en nosotros. De hecho, vamos a ver un verso. Yo le invito a que me acompañe a Romanos capítulo 7, verso 8 al 11. ¿Alguien que lo pueda leer? Romanos capítulo 7, verso 8 al 11. ¿Cómo se expresa el pecado en nuestra vida? Sí, Romanos capítulo 7, verso 8 al 11. Jorge. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Noten cómo Pablo está hablando personalmente, cómo el pecado ha obrado en su vida. Y noten todas las características que él presenta del pecado. Él dice: el pecado produjo algo en mí. Esa naturaleza que está en mí produjo esa codicia. Luego dice que el pecado resultó en mí para muerte. Y terminan diciendo el verso 11, el pecado tomó ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. Noten, una y otra vez Pablo está hablando de cómo se está expresando ese pecado en la vida de él como creyente. Cómo ese pecado es como un principio, como nos dice el autor, o una fuerza moral que se anida. Noten ese término que el autor está tratando de utilizar. El pecado es algo ahí que se anida en el corazón, que está simplemente buscando un espacio para expresarse, que está siempre listo y preparado para expresarse, pero está ahí anidándose en el corazón por nuestra naturaleza pecaminosa. Y usted sabe que mientras estemos en esta parte del mundo, mientras estemos en la tierra, eso es una realidad. ¿Usted sabe cómo lo decía Martín Lutero? A Martín Lutero se le atribuye una frase. Él decía: mira, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero yo sí puedo evitar que hagan nido en ella. Y esa frase tiene que ver mucho con lo que estamos hablando ahora mismo. Escuche bien, él decía: yo no puedo evitar que los pájaros vuelen por mi cabeza, porque imagínate, yo salgo ahí y hay pájaros volando. Yo no puedo evitar eso, pero sí yo puedo evitar que ese pájaro venga y haga un nidito ahí en mi cabeza. Yo puedo evitar eso. Lo voy a ahuyentar, no lo voy a permitir que venga un pájaro y haga su nido aquí. Así que él dice: oye, de esa misma forma se expresa el pecado. En nuestra naturaleza pecaminosa, como estamos en la carne, no podemos evitar que vengan esas tentaciones. Que ese pecado se quiera manifestar, pero debemos evitar que se anide en nuestra mente, que se anide en nuestro corazón. Usted sabe que David tenía que evitar que esa mirada lujuriosa se anidara en su mente. Él lo tenía que cortar de raíz. Esos pajaritos estaban volando. Esos pajaritos de codicia, esos pajaritos deseando y siendo un lujurioso contra esa mujer que estaba allí. Pero la idea era no permitir que eso se anidara aquí. Él dio paso a eso y usted acaba de ver las consecuencias. Así que esa realidad del pecado se va a manifestar, nos dice la página 29, de una forma muy sutil. Esa realidad del pecado se va a manifestar en nuestras vidas, como dice ahí en la página 29 abajo. Miren la última oración de la página 29. El pecado aceptable, este pecado respetable que él ha estado llamando, es sutil en el sentido de que nos engaña al pensar de que no es tan malo, o haciéndonos creer que no es pecado. O lo que es peor, ni siquiera que nos detengamos a pensar en él. Bueno, lo acabamos de ver. Llega un momento donde David, mira lo que está haciendo. Donde David está indiferente. Él ni siquiera está pensando en lo que hizo. Él ni siquiera está pensando en la gravedad del pecado.
El pecado tiene esa capacidad de regarse fácilmente y comenzar a expresarse en nuestra vida, cegarnos, hasta el punto de que llegamos nosotros a negarlo, de que llegamos nosotros a resistirnos, dice también el autor, nos resistimos a reconocer la realidad de que el pecado todavía mora en nosotros. Llega el punto donde lo negamos, llega el punto donde queremos cauterizar nuestra conciencia o callar nuestra conciencia, donde no queremos ser expuestos a nada. Miren, si usted leyó el capítulo 3, se da cuenta y sabe a qué me refiero. El autor llega un momento donde él dice, tenme paciencia, no tires el libro por la ventana. ¿Y tú sabes por qué él dice eso? No tires el libro por la ventana. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a defendernos. Me encanta otro autor, Paul Tripp, en sus libros, dice, he leído uno de sus libros que en la introducción, empezando el libro, dice, apaga el abogado interior que está en ti. Si tú vas a leer este libro con el abogado ese que se va a estar defendiendo y va a estar negando el pecado, mira, mejor no lo leas. Apaga al abogado. Ese abogado que cuando tú seas confrontado con un pecado, diga, no, es que este hombre es un fundamentalista religioso. Las cosas no son tan graves. El pecado no es tan grave. O eso que yo hice una vez, eso no es tan grave. O eso que estoy haciendo hoy, eso no es tan grave como lo está planteando aquí el autor. Y por eso me dan ganas de tirar el libro por la ventana, como él mismo dice. O, como dice Paul Tripp, no apago al abogado y lo que hago es defenderme. El libro me está confrontando a través de la palabra de Dios que presenta y yo simplemente me defiendo. El autor llega a decir que muchas veces nosotros negamos esa realidad del pecado en nuestra vida o negamos que el pecado tenga ese poder, esa capacidad. O negamos, no queremos entender que si nosotros le abrimos una pequeña puerta al pecado, él tiene la capacidad de extenderse, mi hermano, de una forma increíble. Vuelvo, repito, mira la historia de David, lo que comenzó con una mirada, algo que parece pequeño, sencillo, miren dónde terminó. Y no solamente ahí, todas las ramificaciones y las consecuencias que trajo el pecado en la vida de David. Así que, al final, de esa es la manera que se expresa el pecado en nuestras vidas. Mire lo que dice también ahí en la página 30 acerca de este tema. Nosotros vivimos en una sociedad donde estos pecados se presentan de formas sutiles. Y ya simplemente estoy en el primer párrafo de la página 30. Ya no queremos ni pensar en ellos, ni antes ni después de cometerlos. Vivimos en una negación inconsciente de nuestros pecados respetables o aceptables. Ya llega el punto donde hemos tratado de dormir nuestra conciencia para simplemente no pensar en eso. Antes probablemente me dolía ese pecado. O antes tenía más temor. Pero ahora simplemente me he expuesto tanto y tanto a él que es como he querido apagar esa conciencia que está ahí. O he querido cauterizarla. En tercer y último lugar, ¿cómo termina las últimas 5 páginas de este capítulo? El autor trata de hacer una radiografía del pecado. Ya nos dijo cómo el pecado tiene esa capacidad de moverse rápidamente, multiplicarse en nuestra vida. Lo hace rápido, lo hace fácil, si se lo permitimos. Contamina todas las áreas de nuestra vida y provoca consecuencias en la vida de las personas que tenemos alrededor. En segundo lugar, vemos que el pecado va a buscar expresarse de muchas maneras en nuestra vida. Esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros está produciendo algo. Y si nosotros permitimos que se anide allí en nuestro corazón o que se anide en nuestras vidas, va a estar cosechando fruto ese pecado. Pero en último lugar, en las últimas 4 páginas del libro, miren cómo el autor presenta una radiografía del pecado. Él empieza diciendo, allá en la página 30, que nosotros vivimos en una sociedad, estoy en el segundo párrafo, donde la filosofía es la siguiente, incluso filosofía que se ha metido a la iglesia. Siéntete bien contigo mismo. Eso es lo más importante. Si hay algo que te hace sentir bien, hazlo. No pienses en los demás, no pienses en las consecuencias, piensa en el aquí y en el ahora. No pienses en Dios ni siquiera, hazlo.
si te hace sentir bien a ti. Tú eres el centro de todo. Esa es la filosofía, la filosofía que nosotros estamos viviendo. Y el concepto de pecado, como hemos estado viendo en esta clase, usted sabe que poco a poco se ha bajado. Ya no le llamamos pecado, como hemos estado viendo, le llamamos una pequeña falta, porque ya no tenemos el mismo concepto de pecado como algo grave delante de Dios. Y él hace un estudio y él dice, miren, en el siglo XVII, los famosos puritanos, miren algunos títulos de sus libros que están ahí. Lo pecaminoso del pecado, el engaño del pecado, anatomía de los pecados secretos. ¿Usted cree que eso va a ser un bestseller hoy? ¿Usted cree que un libro con ese título va a vender hoy? Anatomía de los pecados secretos. ¿Eso no le llama la atención a la gente? El engaño del pecado, lo pecaminoso del pecado, el mal de los males, la extrema pecaminosidad del pecado. Ese es el título del libro. Eso no llama la atención a nadie de este mundo de hoy. ¿Sabes qué? Triste, pero ¿sabes cuáles son los bestsellers? Que parecen bestsellers incluso en la lista de lo que se supone que es cristiano. Los libros de esta gente que te dicen, eres un campeón, tú puedes, sigue adelante, vas a ser próspero, eres un hijo de un rey. Y eso está allá arriba trepado en los bestsellers, de lo más que se vende. Pero un título como este, la extrema pecaminosidad del pecado, no lo vas a encontrar en esa lista. No es popular. Pero el autor está hablando como en el siglo XVII, en el tiempo de los puritanos. Estos eran los títulos de los libros, porque esta gente tenía un alto concepto de Dios. Y cuando tú tienes un alto concepto de Dios, lo hemos hablado en esta clase, vas a tener un alto concepto del pecado. Vas a tener un concepto correcto del pecado, porque vas a conocer la santidad de Dios. Cuando tú conoces lo blanco, más blanco de todo lo blanco, que es la santidad y representa eso, tú puedes identificar lo que es diferente a eso. Una mancha. Cuando tú conoces lo que es perfecto, es que tú vas a conocer lo que es imperfecto. De hecho, usted sabe que apologistas cristianos, los que defienden la existencia de Dios, utilizan argumentos como ese. Dicen, oye, pero ¿cómo es que el ser humano sabe que hay algo imperfecto? En cualquier cultura, en cualquier lugar, en China, en Japón, en Francia, en Brasil, en Argentina, en Puerto Rico y en Canadá, en África. Saben que hay algo que es imperfecto. Y él se hace la pregunta, ¿y por qué? Oye, porque ¿será que dentro de ellos tienen la noción? Hubo un Dios perfecto que puso la noción en el ser humano de lo que es perfecto. Sí. Y cuando ellos ven algo que es imperfecto, se dan cuenta. Y de hecho, hay muchos filósofos que han hablado de eso, cristianos y no cristianos. De esa concepción de cómo el ser humano, perdón, puede identificar que esto no es una línea recta. Para tú identificar que esto no es una línea recta, ¿qué primero tú tienes que saber? ¿Qué es una línea recta? Si en tu mente ya hay que esto, bueno, deja ver que me quede recta. Si en tu mente ya hay que esto es una línea recta, ya eso está previamente en tu mente. Ah, pues cuando tú veas esto, tú vas a decir, esa línea no está recta. Oye, pero eso está ya en el hombre. En el ser humano. ¿Y cómo? ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino ese sentido de perfección? Y ese argumento es muy interesante porque dice, oye, pues lo puso Dios. El Dios perfecto que nos creó a su imagen y semejanza. Él puso un sentido en nosotros. De hecho, igual, es lo mismo. Matar es malo. Robar es malo. Y todos estos pecados o estas acciones que vemos que en cualquier sociedad, usted ve que es algo que no está correcto. Es algo, miren, voy a usar la misma imagen. Es algo incorrecto. ¿Y cómo tú sabes? ¿Cómo el ser humano sabe? Puede estar en una tribu por allá en Indonesia. ¿Y cómo sabe que hay algo incorrecto? Que esto está mal. Porque sabe que hay una vara moral de lo correcto. Sabe que hay algo que es el estándar. Y que lo que estamos haciendo, eso no está bien. Así que no tiene este concepto que se nos va presentando aquí, de cómo nosotros debemos entender esta idea de que Dios ha puesto en nosotros aún la conciencia. ¿Usted recuerda en Romanos capítulo 1, capítulo 2, cuando Pablo está hablando de los judíos y dicen, oye, esta gente tiene la ley y mira, con la ley la han quebrado? Los primeros capítulos de Romanos. Pero ¿y qué pasa con los gentiles que no tienen ley? Alguien le podía decir eso a Pablo. Oye, pero los gentiles no tienen ley. Los gentiles no saben que Dios dijo no matará.
Porque ellos no tenían la ley, los gentiles, eso se lo dio a los judíos. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1 y 2? ¿Alguien se acuerda? Sobre eso. Que ellos no tienen ¿qué? Excusa. Ellos no tienen excusa. Lo dice el apóstol Pablo. Y después en el capítulo 2 habla de la conciencia. Ya Dios se lo ha dado. Esa idea, ese concepto de lo que está bien y de lo que está mal. Así que ya no vemos el pecado como tal, pero miren cómo se define el pecado, las descripciones que se hacen del pecado. Se define el pecado, tiene el tercer párrafo, página 30, como algo vil, feo, odioso, maligno, pestilente, pernicioso, espantoso, agresivo, ponzoñoso, virulento, villano, abominable y mortal. Todas esas palabras eran las palabras que utilizaba uno de los autores puritanos para describir el pecado. ¿Se describe el pecado hoy de la misma manera? En muchos círculos no. Eso es lo que hemos estado hablando en esta clase. Muchas veces no se describe el pecado de esa manera. En la página 35 el autor vuelve a citar... ¿Se fue esto? Sí. En la página 35 el autor vuelve a citar al autor, Ralph Benning, y dice, al contrario, Dios es santo, todo santo y solo santo, completamente santo y siempre santo. Pero asimismo es el pecado, pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, completamente pecaminoso y siempre pecaminoso. Gracias. Así que noten esta idea que se presenta de la radiografía del pecado como lo más vil, del pecado como traición cósmica. Si leyeron ese capítulo 3 se dan cuenta que él define esa idea de la traición cósmica. O sea, en otras palabras, el autor define el pecado como traición o rebelión contra Dios. Hemos traicionado a Dios. Hemos traicionado a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Lo hemos menospreciado. Hay un pasaje que ya no nos da tiempo hoy porque es imposible que en 2 minutos lo leamos y lo estudiemos como quiero estudiarlo. Así que no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer el próximo miércoles. De hecho, lléveselo de tarea, léalo y analícelo. Es una de las oraciones más largas de la Biblia. Piensen en eso. Si ahora un momento yo le pregunto, oye, ¿quién fue la persona que tiene registrada la oración más larga en la Biblia? Una oración, o sea, que empezó a orar el Padre, gracias, oh Dios, gracias te doy, ayúdame en esto, lo que sea. Piensa en eso. ¿Y en quién usted piensa? No estamos contando los salmos, que son expresiones de alabanza y oraciones también, porque ahí tenemos el Salmo 119 y se acabó la pelea. Que no sabemos quién lo escribió, puede ser David, Daniel o Esdras. En realidad no sabemos quién escribió el Salmo 119. Hay 3 posibles candidatos, pero... en términos de personaje que está haciendo una oración, que dice en una narrativa, tal personaje levantó las manos, ya le estoy dando datos para que se acuerden, levantó las manos frente al templo y comenzó a orar. Dios, no hay nadie como tú. Se lo dice así, empieza a decirle así. Y es una de las oraciones más largas que hay en la Biblia, bien extensa. Para que usted tenga una idea, es desde el verso 22 hasta el 54. Y no les voy a decir todavía la porción. Para que piensen, desde el verso 22 al 54, es un montón, 30 versículos ahí. Y solamente está orando alguien, orando. Ahí ininterrumpidamente. Se para delante del templo, ya se los dije, se los acabo de decir. Se para delante del templo, levanta las manos y empieza a orar. Ok, les voy a dar otra. Para que la saquen bien rápido. Está en el Antiguo Testamento. El Hijo se para delante del templo y hace esa oración, levantando las manos. ¿El hijo de David? ¿Quién es el hijo de David? Bueno, tiene muchos, pero Salomón. Eso se encuentra, llévese esto de tarea, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 22 al 54. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 22 al 54. Ahí lo que vamos a ver es precisamente lo que se ha titulado la dedicación del templo. Cuando Salomón, usted sabe que David
dejó todo listo para que se construyera el templo. Pero quien lo construyó fue Salomón. Y Salomón hace que el arca regrese allí y él hace una oración para como que dedicar el templo. Para que el templo que fue construido quede como inaugurado, si queremos llamarlo así. Esa es una de las oraciones más largas. De hecho, no sé si la más larga. Ahora mismo no lo sé. En mi mente probablemente lo es. De un individuo. De una persona que como él hace aquí, una narrativa, dice, abrió su boca y comenzó a orar. Y tan extensa esta oración. Así que yo le invito, léala, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 22 al 54, y dice, ¿qué tiene que ver eso con la clase que estamos teniendo del tema del pecado? Mi hermano, léala y lo primero que haga, marque todas las veces que se habla del pecado. Lo que Salomón está en esa oración diciéndole a Dios del pecado. Márquelo. Y vaya identificando de qué trata esa oración que hace Salomón allí en el templo. Eso es lo que de esa forma vamos a comenzar el próximo miércoles, si el Señor lo permite, analizando la oración de Salomón. Así que le invito a que la estudie, léala, esa oración que hace Salomón, y marque todas las veces que él habla acerca del pecado en esa oración y de qué forma le está hablando del pecado. Eso nos va a enseñar mucho. De hecho, nos da muchas descripciones, nos ayuda mucho a entender lo que es la radiografía del pecado. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y la semana que viene entonces continuamos con el tema y empezamos, como les decía, estudiando o leyendo ese pasaje. Lo vamos a leer completo aquí, esa extensa oración, y luego quiero escuchar también a algunos de ustedes que nos hablen acerca de esa reflexión que usted pudo hacer sobre esa oración que hace Salomón. Bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque nos permites juntarnos una vez más para estudiar tu palabra, para ser edificados a través de ella. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender cómo el pecado contamina nuestra vida. Señor, que nos ayudes a apartarnos del pecado, porque el pecado muy fácilmente y rápidamente se riega en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a estar luchando contra el pecado todo el tiempo, con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, con tu gracia, sabiendo, Señor, que no debemos permitir que el pecado se anide en nuestra mente. Todo comienza ahí, Señor. Hemos recordado la historia de David una vez más. Lo que comenzó con una mirada al parecer inofensiva, terminó con grandes pecados y grandes consecuencias. Terminó con David estando incluso ciego ya, indiferente al pecado. Señor, ayúdanos a entender la malignidad del pecado, lo grave que es. Cómo tú lo ves como algo despreciable, como algo que no te agrada, como algo que es vil a tus ojos santos. Ayúdanos a tener ese concepto del pecado. Para eso necesitamos conocer más tu santidad, más tu carácter y más tus atributos. Señor, ayúdanos hoy, te pedimos, a entender todos estos conceptos de tu palabra y a ponerlos en práctica. Ayúdanos cada día en nuestra lucha contra el pecado. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén.